La clase de hoy hace referencia al capítulo 6, sección 6.3 del libro de texto de la clase, que nos habla de logaritmos. Nosotros las semanas pasadas habíamos visto la función exponencial, que una función exponencial era la forma f de x igual a b a la x, como esta función que está aquí, donde b se le llama la base y debe ser mayor que 0 y diferente de 1. Si graficamos cualquier función exponencial y hacemos la prueba horizontal, es decir, trazamos líneas horizontales, vemos que solamente intersecan un punto. Por lo tanto, esa función, cualquier función exponencial, es 1 a 1. Y si una función es 1 a 1, podemos decir que esa función tiene inversa. Entonces, la inversa de la función exponencial es la función logaritmo con base b. Es decir, que vamos a tener una función que se llama la función logaritmo con base b de x. O sea, y es igual al logaritmo en base b de x. De tal manera que son dos formas equivalentes, podemos escribirlo en forma logarítmica. La base, pues la letra puede ser cualquiera, puede ser base b, base a. Esta es la base del logaritmo. Entonces decimos logaritmo en base a de x es igual a y en forma logarítmica. Si lo queremos ver en forma exponencial, decimos que la base elevado a la y es el exponente, es igual a x. O sea, son dos formas equivalentes de escribir el logaritmo o la función exponencial. Entonces, usualmente para construir la gráfica del logaritmo podemos usar la función exponencial. El ejemplo 1 nos dice que construya la gráfica de la función logaritmo de base 2. Y nos pregunta cuál es el dominio y cuál es el rango de esta función. Entonces, en forma logarítmica tenemos y es igual a logaritmo en base 2 de x. Entonces, de acuerdo con la definición anterior, esto es equivalente a decir x es igual a 2 a la y. Esta sería la inversa de la función logaritmo en base 2. O sea que nosotros podemos usar la inversa para graficar la función logaritmo. Miren que aquí la x, como es la inversa, la x está haciendo el papel de y la y está haciendo el papel de x. Por lo tanto, hacemos una tabla de valores y le damos valores a y porque la y está haciendo el papel de x. Entonces decimos, si y es igual a menos 2, aquí, entonces sustituimos y nos queda x es igual a 2 a la menos 2. Esto es igual a 1 sobre 2 a la 2. Esto es igual a un cuarto y un cuarto es 0.25. De esa manera, pues cuando y es menos 2, x es igual a 0.25. Y de esa manera lo hacemos con todos los valores de y que están en la tabla, con menos 1.5. Por ejemplo, cuando es menos 1, pues nos va a quedar x es igual a 2 a la menos 1. Por propiedad de exponentes, decimos que es 1 sobre 2. Y 1 sobre 2 es 0.5. Entonces, cuando es menos 1 es 0.5. Si y es 0, nos va a quedar x es igual a 2 a la 0 y sería x igual a 1. ¿Listo? Entonces así lo hacemos con todos los valores de y vemos los valores de x que están en la tabla. Luego entonces graficamos los puntos. Miren que como se trata de la función inversa, entonces vemos por ejemplo cuando y es 0, x es 1. Entonces es este punto de aquí, ¿no?
X es 1 y Y es 0. Entonces de esa manera pues graficamos la función y vemos que la gráfica de esta función exponencial con logaritmo en base 2 es de esta manera. Entonces, en forma general, nosotros habíamos visto que si tenemos una función, la inversa es proyectarla, o la gráfica de la inversa es proyectarla o reflejarla sobre la línea y igual a x. Entonces vemos que si la base es mayor que 1 y tenemos esta función exponencial a la x y la proyectamos sobre la recta y igual a x, obtenemos la inversa, que sería la función logaritmo en base a de x. Este es para el caso a mayor que 1. Sin embargo, pues podemos tener el valor de a entre 0 y 1. Entonces, si el valor de la base es mayor que 1, vamos a tener esta forma de la gráfica, y si el valor de a está entre 0 y 1, pues vamos a tener esta forma de la gráfica. Esto se debe a la función logaritmo, siempre pasa sin importar la base por 1, x1, 0, siempre va a pasar por el punto 1,0 porque el logaritmo de cualquier base de 1 es 0. Y va a pasar por el punto a, 1. Entonces con estos dos puntos nosotros podemos hacer el bosquejo de la gráfica de cualquier función logaritmo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dicen grafique la función y igual a logaritmo en base 2 de x. Entonces dijimos que pasaba por 1,0 y pasaba por 2, que es por a, 1, ¿cierto? Y aquí la a es 2, entonces sería 2,1. Con estos dos puntos podemos hacer el bosquejo de la gráfica, que va a pasar por 1,0 y por 2,1. Entonces sabemos que la función logaritmo va de esta manera. ¿Sí? Esta es la misma gráfica que hicimos aquí. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el dominio? El dominio de una función logaritmo en base a de x, miren que la x debe ser mayor que 0, o sea que va a ser de 0 a infinito. Y el rango son los valores que va a tomar y, pues son desde menos infinito hasta infinito. ¿Listo? Este es el dominio y este es el rango. Entonces, fíjense que solo con esos dos puntos pudimos bosquejar la gráfica. Claro, debemos tener la idea de cómo va la gráfica. Entonces, ahora sí nos dice graficar la función logarítmica, y lo único que cambia es que la base es un medio. Entonces, quiere decir que la base es un número que está entre 0 y 1, porque un medio está entre 0 y 1. Entonces sabemos que pasa por el punto 1,0 y a, 1, que sería un medio, 1. Entonces 1,0 y un medio 0,5, entonces 0,5 en x y 1 en y, está por aquí. Entonces miren que en esos dos puntos la lógica es trazar la gráfica de esta manera. Esto pues ustedes allá les queda mejor. Esta sería la función de logaritmo en base un medio. El dominio y el rango sigue siendo el mismo que la gráfica anterior.
Toda función logaritmo, el x debe ser mayor que 0. O sea, se va a aproximar mucho a 0, pero nunca va a ser 0 porque el logaritmo de 0 no está definido. Entonces, ahora dice, escriba cada enunciado en el ejemplo 4 en forma logarítmica. O sea, aquí la tenemos en forma exponencial. Nosotros vimos anteriormente que había una equivalencia, que el logaritmo en base a de x es igual a y, era equivalente a decir a la y igual a x. Entonces, si comparamos esta función exponencial con la forma exponencial de aquí, tenemos de que y es igual a 4, a es igual a 2 y x es igual a 16. Por lo tanto, para escribirlo en forma de logaritmo, lo sustituimos. Entonces sustituimos y4, la base 2, que es a, y el x es 16. Entonces aquí lo estamos escribiendo en forma logarítmica. Ahora la b, lo mismo si lo comparamos, vamos a tener que y es igual a negativo 3, que a es igual a 1/2, que x es igual a 8. Entonces, si sustituimos en la forma logarítmica, nos queda logaritmo en base 1/2 de x, pero x es 8, es igual a menos 3. Y la c, la última del ejemplo 4, dice 6 a la menos 3 es igual a 1 sobre 216. O sea que este va a ser x, 1 sobre 216. Y es igual a menos 3. Y a es igual a 6. Entonces vamos a tener logaritmo en base 6 de 1 sobre 216, que es x, es igual a negativo 3. ¿Listo? Entonces son la forma exponencial, hay una equivalencia pues, en forma logarítmica. También podemos utilizar la forma exponencial para hallar el valor de un logaritmo. O sea, ¿a qué es igual logaritmo en base 2 de 16? ¿Sí? Ese sería nuestro signo de pregunta. Entonces, nuestro signo de pregunta va a ser nuestro papel de y. Entonces, sería y es igual a signo de pregunta, porque no lo sabemos. La base es 2, a es 2, y el x es 16. De manera que sería 2 elevado al signo de pregunta igual a 16. Pues sabemos que 16 es 2 a la 4. Por lo tanto, si las bases son iguales, o sea, si tenemos 2 y 2, obligado los exponentes deben ser iguales. Así que signo de pregunta es igual a 4. Entonces, este valor de este logaritmo sería 4. Análogamente lo hacemos con el b, entonces nos va a quedar 1/3 elevado a la signo de pregunta, porque no sabemos, o y, si quieren usar y, igual a x, que sería 243. Entonces, por propiedad de los exponentes, nosotros podemos subir 3 a la menos 1 a la signo de pregunta es igual a 243. Entonces multiplicamos el menos 1 por el signo de pregunta, nos queda 3 a la menos signo de pregunta es igual a 243. Pero sabemos que, o podemos descomponer el 243 y vamos a llegar a que 243 es 3 a la 5. Así que si las bases son iguales, pues los exponentes deben ser iguales. Menos signo de pregunta es igual a 5, así que signo de pregunta es igual a menos 5. Y ese sería el valor de este logaritmo. Sería menos 5. En el ejemplo 6
nos piden encontrar el valor de x. Para eso vamos a usar la forma de llevarla de la forma logarítmica a la forma exponencial. En este caso, pues, nos va a quedar 4 a la x es igual a 8. Recuerden que estamos utilizando la equivalencia, que el logaritmo en base a de x igual a y es a la y igual a x. O sea, es la equivalencia, ¿cierto? Claro, no se dejen confundir, o sea, es la forma, ¿no? Este es y, o sea que aquí x está haciendo el papel de y. Y ese es el que queda como exponente. O sea, 4 a la x es igual a 8. Y sabemos que 8 se puede escribir, el 8 se puede escribir como 2 a la 3. O sea, debo tratar de llevar las bases iguales. El 4 es 2 a la 2 elevado a la x. Entonces, esto se puede ver, multiplicamos el 2 por la x. 2 a la 2x es igual a 2 a la 3. Como tenemos las bases iguales, como igualamos las bases, ahora igualamos los exponentes. Entonces queda 2x es igual a 3. Dividimos entre 2. Cancelamos y x sería igual a 3 medios. Ese sería el valor de x en el A. Ahora en el B nos va a quedar x es la base, entonces va a quedar x elevado a la y, que sería en este caso 2, es igual a 4, que es aquí la entrada del logaritmo. Pues este es sencillo porque para despejar la x eliminamos el cuadrado, lo sacamos raíz a ambos lados, cancelamos. La raíz tiene dos respuestas, recuerden que tiene una positiva y una negativa, entonces nos queda más o menos 2. Pero el logaritmo nunca puede tener un negativo porque debe ser mayor que 0, así que elegimos el x igual a 2. X igual a 2 sería la solución. Entonces en el ejemplo 7 lo mismo, nos piden encontrar ahora los valores de cada logaritmo porque se evalúe y simplifique. Entonces si llevamos esto a la forma exponencial nos va a quedar 10 a la signo de pregunta es igual a 1000, que el signo de pregunta es el papel de y. Entonces sabemos que 10 a la 3 es igual a 1000, así que como tenemos la misma base, entonces el signo de pregunta es igual a 3, así que esto nos daría 3. En el 2 nos va a quedar 2 a la signo de pregunta es igual a 32. Y 32 se puede ver como 2 a la 5. Así que este logaritmo va a ser 5. En el C, en el tercero, nos va a quedar 10 a la signo de pregunta es igual a 0.1. Pero 0.1 lo podemos ver o escribir como 1 sobre 10. Y 1 sobre 10 es 10 a la negativo 1. Así que el signo de pregunta, es decir, este logaritmo va a ser negativo 1. Y el último del ejemplo 7, vamos a tener 16 signo de pregunta o y, si quieren, recuerden, le pueden poner y. Es igual a 4, pero 16 es 4 a la 2. A la signo de pregunta igual a 4. Multiplicamos 2 por el signo de pregunta. Va a quedar 4 elevado a la 2 signo de pregunta, porque no sabemos, es igual a 4. El 4, pues si está solo, sabemos que el exponente es 1, así que nos queda 2 signo de pregunta igual a 1. Entonces nos va a quedar 2 signo de pregunta es igual a 1 sobre 2. Cancelamos. Y el signo de pregunta es igual a 1 medio. Entonces este logaritmo nos daría 1 medio. ¿Para qué podemos usar las propiedades del logaritmo? Pues la definición
del logaritmo en forma exponencial o la equivalencia para calcular el valor de cada logaritmo. ¿Listo? Entonces, aquí hay unas propiedades de logaritmo. Logaritmo, como les decía anteriormente, logaritmo de 1 sin importar la base siempre va a ser 0. Si tenemos logaritmo en base a, y aquí tenemos a, por ejemplo, logaritmo en base 2 de 2, esto va a dar 1 si tenemos la base y el mismo x. O sea, si el x es 2 y la base es 2. O 3, o si tenemos los mismos aquí, entre la base y la x. Igualmente aquí, logaritmo en base a de a la x es igual a x, es como si cancelara, porque una es la inversa de la otra. Entonces, por ejemplo, si tenemos logaritmo en base 3 de 3 a la x, esto sería x. O si tenemos, por ejemplo, 3 de logaritmo en base 3 de x, también cancelamos y esto es igual a x. Que en general, si tenemos las bases iguales. Entonces vamos a utilizar esas propiedades para evaluar estos logaritmos o para hallar el valor. Entonces, si tenemos logaritmo en base 3, el 81 lo podemos escribir como 3 a la 4. Entonces utilizamos la propiedad cancelativa. Cancelamos y esto sería igual a 4. En el 2, aquí ya está directo, o sea, lo podemos hacer directo porque ya está 4 a la 7, cancelamos y nos da 7. En el C o en el 3, aquí también podemos cancelar porque tenemos las mismas bases y sería 23. Logaritmo en base a 24 de 1, recuerden que les dije que el logaritmo de 1 siempre va a ser 0 sin importar la base. Entonces aquí tenemos unas propiedades adicionales del logaritmo. El logaritmo de un producto lo podemos separar como el logaritmo de la suma. Entonces la propiedad la podemos aplicar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda porque es una igualdad. O sea, la podemos aplicar en ambos sentidos, cualquiera de estas. Entonces el logaritmo de una división es el logaritmo de la resta. Claro, debemos dejar la misma base, ¿no? No podemos cambiar las bases. El logaritmo en base a de 1 sobre un número diferente de 0, es menos logaritmo en base a del número, o en este caso v. Y la última propiedad es que si tenemos logaritmo en base a de una variable elevada a un exponente, podemos bajar el exponente a multiplicar con el logaritmo. Entonces, utilizando estas propiedades, vamos a calcular los siguientes logaritmos del ejemplo 9. Dijimos que el logaritmo de un producto es el logaritmo de la suma, entonces nos va a quedar logaritmo en base 2 de 8 más logaritmo en base 2 de 16. Entonces 8 lo podemos escribir como 2 a la 3 más logaritmo en base 2 de 16. Y el 16 lo escribimos como 2 a la 4, utilizamos propiedad cancelativa. Entonces nos va a quedar 3 más 4 y esto es igual a 7. En el 2 tenemos logaritmo de 128, esto es logaritmo en base 2. 2 a la 7 es igual a 128 y luego utilizamos propiedad cancelativa y esto nos da igual a 7. En el tercero, entonces tenemos logaritmo en base a 1/3 de 1, el 81, o mejor dicho, podemos subir el 81, entonces nos queda 81 a la -1.
Y el negativo 1 lo bajamos a multiplicar con el logaritmo. Entonces nos va a quedar menos logaritmo de 1/3 de 81. El 81 lo podemos ver o escribir como 3 a la 4. Tenemos que el logaritmo 1/3 de 3 a la 4. Entonces, para verlo igual que la base, que es 1/3, 3 a la 4 lo podemos escribir como 1/3 elevado a la negativo 4. Porque si tenemos 3 a la 4, esto es igual a 1 sobre 3 a la menos 4. Y lo podemos ver como 1/3, porque 1 a la menos 4 da 1. Entonces, esto nos daría, utilizando propiedad cancelativa, nos daría menos que está aquí y menos 4 que cancelamos, esto nos da 4. En el ejemplo 10, y este es el último para finalizar la clase, nos pide utilizar las propiedades de logaritmos o las leyes para escribir como un solo logaritmo. Entonces, este 4 que está multiplicando lo podemos subir como exponente de la x, y el 1 medio que está multiplicando lo podemos subir como exponente de la y. Entonces nos queda logaritmo de x elevado a la 4 más logaritmo de y elevado a la 1 medio. Es utilizando la propiedad que es n logaritmo en base a de x, podemos subirlo, este n, como exponente x a la n. Esa es la propiedad que utilizamos ahí. Ahora, como están sumando, lo podemos escribir como un producto. Entonces nos va a quedar x a la 4 por y a la 1 medio. Y y a la 1 medio es lo mismo que tener raíz de y. Miren que cuando el logaritmo no nos dice la base, se entiende de que la base es 10. O sea que el logaritmo en base 10 de x es igual a log de x. O sea, si no nos dicen la base, se entiende de que la base es 10. Ese sería el primer caso. Ahora, en la parte B2, multiplicamos el 1/3 por propiedad distributiva por los 3. Entonces nos queda 2/3 del logaritmo en base a de z menos 3 sobre 3 logaritmo en base a de x más 5/3 logaritmo en base a de y. Entonces cancelamos el 3. Menos 3 sobre 3 da menos 1. Entonces, y el 2/3 lo podemos subir como exponente de la z. Entonces queda z a la 2/3. Entonces nos va a quedar menos 1. Entonces vamos a subirlo más logaritmo en base a de x a la menos 1 más logaritmo en base a de y a la 5/3. Luego, como todos están sumando, el logaritmo de una suma es un producto, entonces podemos escribir. Ojo, miren que aquí tenemos la misma base, que la base es a. Por eso podemos utilizar la propiedad. Entonces nos queda logaritmo en base a z a la 2/3 por x a la menos 1 por y a la 5/3. Entonces, esto sería de todo un solo logaritmo. Ahora, pero miren que ese x está en la negativo 1. Entonces nos queda logaritmo en base a de z a la 2/3 por y a la 5/3
sobre x, y ahí lo escribimos como un solo logaritmo. Entonces esta fue la clase de hoy. Lo que sigue es que tomen la prueba corta que está en Moodle y cualquier duda me escriben, y la prueba corta va a estar disponible hasta el martes en la noche, de tal manera que si tienen dudas pueden ir a las horas de oficina del martes.